Bueno, buen día, bienvenidos a Psicología de las Masas, soy Adrián y voy a seguir hablando del tema de la soledad, comentando las características que había mencionado en un video anterior. Voy a ir recorriendo una a una las características de lo que es la soledad. ¿Por qué es una experiencia subjetiva? Bueno, la soledad es una experiencia subjetiva desde la psicología porque no depende solo de estar físicamente solo, sino de cómo cada persona interpreta, siente y vive esa situación. Está más relacionada con un sentimiento, no con un hecho objetivo. ¿Por qué? Porque dos personas pueden estar en la misma situación, exactamente la misma situación, por ejemplo, vivir solas, y sentir cosas totalmente diferentes. Una puede sentirse de repente tranquila y en paz, otra puede experimentar vacío, tristeza o abandono, o tener dependencia de estar con otra persona. Lo que marca la diferencia es la vivencia interna y no la situación externa, lo que esté pasando si bien puede condicionar, si alguien me podría decir, y sí puede condicionar, pero lo que marca la diferencia es la vivencia interna y no la situación externa. También, volviendo a esta característica primera, de por qué es una experiencia subjetiva, el segundo punto es porque depende de la historia personal y emocional. Cada persona tiene un pasado diferente, experiencias de apego, heridas emocionales, vínculos familiares, duelos, autoestima. Alguien que creció con vínculos inseguros puede sentir soledad incluso rodeado de personas, de gente, y otra persona, en cambio, eh, que tuvo un apego seguro, puede valorar los momentos de estar a solas sin angustia. Por eso es subjetiva. También un tercer punto es porque está influida por el contexto y el momento de la vida. La misma persona puede vivir la soledad, podemos atravesarla de distintas maneras según la etapa de la vida que nos toque. A los 20 puede sentirse como libertad o no, o también como soledad, pero puede sentirse como libertad, a los 40 como sobrecarga, a los 70 como miedo o abandono. También tiene que ver con la época en la que uno está viviendo o atravesando. Las necesidades emocionales cambian, por eso la experiencia es subjetiva. Un cuarto punto es que porque está relacionada con las expectativas y creencias personales, lo que cada uno piensa sobre la soledad afecta cómo la siente, y hay distintas frases que se van armando en el inconsciente colectivo, que pueden ser creencias erróneas o no, depende de cada persona, del momento. Por ejemplo, hay creencias que las personas se van formando en base a que fueron transmitidas por amigos, por distintos, o por los padres, o por los abuelos, o porque la escucharon en redes, justamente hoy es algo muy actual, o en la tele. Lo que cada uno piensa sobre la soledad afecta cómo la siente. Por ejemplo, estar solo es malo, esa frase, estar solo es malo. Eso genera angustia. Si una persona piensa y generaliza que estar solo es siempre malo, eso va a tener una visión negativa de lo que es la soledad. Pero también uno podría pensar que estar solo o tener momentos donde uno está solo no siempre es malo. Pero bueno, la frase que queda en el inconsciente colectivo es estar solo es malo. Y eso indudablemente genera angustia. Después voy a hablar de las distorsiones cognitivas. Otra frase es estar solo me hace crecer. Eso genera calma. Esa frase, estar solo me hace crecer, son ideas que se van formando en las personas, en las sociedades, en las culturas. Otra frase es estar solo es señal de fracaso. Eso genera culpa o vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Las creencias moldean la experiencia emocional.
están siempre conectados los pensamientos con las emociones. Si tengo un pensamiento negativo, y muy probablemente tengo una emoción negativa. Un quinto punto, esto de la subjetividad en la soledad, es porque el cerebro interpreta la soledad según su propio mapa afectivo. Desde la neuropsicología, el cerebro interpreta la falta de conexión social según su historia previa. La misma situación puede activar alarma en una persona y tranquilidad en otra. La soledad puede sentirse como amenaza, puede sentirse como alivio, puede sentirse como protección o puede sentirse como abandono. Todo esto según cómo el cerebro haya aprendido a vincularse. Esto desde la neuropsicología. Un sexto punto es por qué la soledad emocional y la soledad social no son lo mismo. La psicología distingue, por un lado, la soledad emocional es sentirse desconectado afectivamente, incluso estando rodeado de personas. Y por el otro lado, está lo que es el aislamiento social. El aislamiento social o la soledad social. El aislamiento social se refiere a la falta real o objetiva de contactos con otros. Entonces lo que sucede es que una persona puede no tener gente alrededor y no sentirse sola. Una persona puede tener pareja, amigos, familia y sentirse profundamente sola. Por eso es subjetiva. Lo que importa es la calidad del vínculo percibido, no la cantidad de gente alrededor. Resumiendo, la soledad es subjetiva porque nace de la percepción interna, de la historia afectiva, del momento de vida y las creencias de cada persona. Entonces no es un hecho, es una interpretación. Eso me parece fundamental entenderlo con respecto a la soledad. No es que una persona, yo voy y le digo a otra persona, sos una persona solitaria. Bueno, si lo digo, no la voy a estar ayudando, pero lo que quiero que quede claro es que no es un hecho, sino una interpretación, cómo yo veo a otra persona o cómo me veo a mí mismo o qué percibo yo de mí mismo. Y cada mente interpreta de manera distinta. El segundo punto era, la soledad implica una necesidad insatisfecha. Bueno, en el segundo punto de las características de la soledad, desde la psicología se considera que la soledad implica una necesidad insatisfecha porque, bueno, el ser humano está biológicamente y emocionalmente diseñado para vincularse, es un ser social, y cuando esa necesidad no se cubre, aparece el sentimiento de soledad. Para ver si puedo llegar a explicarlo de una manera clara, este tema, el ser humano necesita conexión para sobrevivir. Desde la psicología evolutiva y la neurociencia sabemos que los humanos somos una especie, somos seres sociales. La conexión con otros no es un lujo, es una necesidad básica, igual que comer, que dormir. Cuando esa necesidad no está satisfecha, el afecto, apoyo, vínculo, pertenencia, el cerebro envía una señal de alarma, que es la soledad, el mensaje de soledad. En otro sentido, en un segundo lugar, porque la soledad es una emoción que aparece cuando falta un vínculo significativo. Como cualquier otra emoción, la soledad funciona como un mensaje, como un disparador. Por ejemplo, cuando uno tiene hambre, hay una señal que indica la falta de que no comía hace muchas horas, por ejemplo. La sed revela falta de hidratación, no estuve tomando agua. La soledad muestra falta de conexión emocional o social, o las dos. Es decir, la emoción de soledad es el síntoma de un vínculo que falta o no está funcionando. Cuando una persona dice me siento sola, estoy sola, si le está hablando a un amigo o le está hablando a alguien, o en un trabajo o en la familia,
es indicador de que hay un síntoma de un vínculo que falta o no está funcionando. En un tercer lugar, porque existe una necesidad psicológica innata de pertenencia. Desde la psicología social, Baumeister y Leary se sostienen que todos los seres humanos tienen una necesidad fundamental de pertenecer a un grupo, sentirse aceptados y tener vínculos estables y confiables. Cuando esto no se cumple, estas condiciones, surge la soledad. Por eso decimos que es una necesidad insatisfecha, esta necesidad de pertenecer. En un cuarto punto, porque el apego humano necesita cercanía emocional. La teoría del apego de Bowlby demuestra que los vínculos seguros permiten regular emociones. Es B larga O W L B Y. La teoría del apego de Bowlby le demuestra que los vínculos seguros permiten regular emociones, sentir calma, construir identidad y desarrollar resiliencia. Es muy importante esa teoría del apego, que si no me equivoco es de 1979, pero sin embargo es bastante actual, o al menos sé que escribió este autor un libro por aquellos años. Cuando no tenemos a alguien con quien compartir, confiar o sentirnos comprendidos, esa necesidad de apego queda vacía y aparece la experiencia de soledad emocional. Un quinto punto es por qué la falta de conexión perturba el bienestar. Cuando una necesidad no está satisfecha, el organismo tiende a mostrar malestar. Con la soledad sucede lo mismo, aparece ansiedad, tristeza, sensación de vacío, falta de sentido, desconexión emocional. Esto es porque es una necesidad humana esencial y no se está cubriendo, y no se cubre esa conexión significativa que una persona puede no tener. En un sexto lugar, porque la soledad revela una distancia entre lo que uno necesita y lo que realmente tiene. Psicológicamente, la soledad surge cuando existe un desajuste entre lo que quiero, que tiene que ver con la cercanía, el apoyo, el afecto, y lo que tengo en mi vida real. Ahí también es un choque entre lo subjetivo y lo objetivo. Esa brecha es lo que se llama necesidad insatisfecha. En un séptimo punto, porque incluso si hay gente alrededor, si no se satisface la necesidad emocional, aparece la soledad. La soledad no depende de cuántas personas haya cerca, sino de la calidad del vínculo. Una persona puede estar rodeada de amigos, como dije, en pareja, en familia, y aún así sentirse solo o sola porque la necesidad emocional profunda no está siendo cubierta. Esto demuestra que la soledad no es estar solo, sino no sentir conexión. Seguramente en la mayoría de videos o en un montón de lados habrán escuchado eso, o sea que la soledad es estar solo. Y en realidad lo que vengo a proponer es eso, que se piense de otra manera, que la soledad no es estar solo, sino no sentir conexión. Una persona cuando siente conexión con otras personas que quizás no son amigas, que pueden ser a nivel laboral, compañeros de oficina, que pueden ser compañeros de club o gente que se va cruzando por la vida, cuando va logrando conexiones, realmente se va sintiendo diferente para bien, ¿no? Después, está el tema de las conexiones, las buenas, malas conexiones, el buen entorno, el mal entorno, pero ese no es el tema de hoy. La soledad en la psicología implica una necesidad insatisfecha porque también somos seres sociales, necesitamos pertenecer, necesitamos vínculos afectivos, necesitamos ser vistos y comprendidos, y cuando eso falta, psicológicamente se activa la emoción de soledad. Es la señal de que un vínculo esencial está faltando o no está funcionando. Otro tercer punto es que puede ocurrir en medio de estar en compañía. La soledad puede aparecer incluso estando rodeado de personas, porque no depende justamente del tema de la cantidad de gente alrededor, sino de la calidad del vínculo emocional, de la conexión. La soledad es emocional, no es física. Uno puede estar en una fiesta con la familia o en pareja y aún así sentirse profundamente solo.
la soledad no se produce por estar sin gente, sino por no sentirse conectado emocionalmente con quienes te rodean. Eso es algo que se tiende a confundir, pues se asocia soledad con estar sin gente. Porque falta el sentimiento de ser visto, comprendido o valorado. Estoy analizando el punto de por qué la soledad es... Estoy analizando el tercer punto, que es la tercera característica que puede ocurrir en medio de estar en compañía. Voy a ir desmenuzando todo eso. ¿Qué pasa? Una persona que está acompañada puede estar acompañada, pero sentir que nadie la entiende, nadie la escucha, quizás no se muestra tal cual es, por inseguridad, por miedo, no recibe afecto genuino, no encaja en un grupo o en el grupo en el que está. Cuando eso sucede aparece la sensación de soledad, aunque haya gente cerca. También puede ser por un tema de vínculos, y que no son vínculos significativos. La psicología distingue entre contacto social superficial, esto es compartir espacios, pero no emociones, y conexión emocional profunda es sentir intimidad, confianza, aceptación. Si solo tenemos lo superficial, el cerebro sigue interpretando me falta algo, y eso se siente como soledad. También el apego puede ser inseguro. Las personas con historias de apego inseguro, con dificultades para confiar, pueden sentirse solas incluso en pareja o en familia o con amigos, porque sienten distancia emocional, temen mostrarse vulnerables, no pueden apoyarse en otros, sienten desconexión aunque haya cercanía física. No es la compañía la que genera seguridad, sino la calidad del vínculo. En las relaciones de pareja muchas veces se suele dar esa dependencia, como una dependencia emocional, una dependencia afectiva, donde uno o los dos en una pareja, uno se necesita al otro y surgen las típicas frases no puedo vivir sin vos o sin vos no soy nada. Bueno, ese tipo de vínculos de dependencia que claramente no son buenos, por más que algunas personas lo vean como buenos, la verdad es que desde la psicología no. Lo que importa es la calidad del vínculo y los momentos vividos, digamos, no otra cosa. ¿Por qué puede haber desconexión interna? Cuando alguien está emocionalmente bloqueado, desconectado de sus propios sentimientos, atravesando estrés, ansiedad o depresión, puede experimentar soledad aunque esté acompañado. Es una soledad interior, no social. ¿Por qué esto de no sentirse parte es una forma de soledad? Bueno, la psicología social muestra que una persona puede estar dentro de un grupo pero sentir que no pertenece, que no encaja o que no comparte intereses, o que está aislada desde lo emocional. Esa falta de pertenencia genera soledad incluso rodeado de personas, puede ser a nivel laboral. Por otro lado, ¿por qué la compañía obligada no cubre necesidades emocionales? Bueno, estar junto a personas con las que uno no tiene vínculo real, por ejemplo en el trabajo o en otros contextos, justamente ahora se me ocurrió, bueno, se aproximan la fecha de las fiestas, Navidad, Año Nuevo, ¿por qué la compañía obligada y todos los conflictos que surgen, ¿no? Justo coincide con este punto. Estar junto a personas con las que uno no tiene un vínculo real no satisface la necesidad psicológica de conexión profunda. Por eso decimos que la soledad puede aparecer en medio de la multitud. En resumen, la soledad puede surgir en compañía, porque la conexión emocional importa más que la presencia física. Sentirse solo no es estar sin personas, sino que es no sentirse conectado, no sentirse visto, no sentirse comprendido, no sentirse valorado, no sentirse reconocido. No sentirse aceptado. La soledad y el aislamiento emocional están relacionados, pero no son lo mismo. Se diferencian por el origen, por la experiencia interna y el nivel de conexión afectiva. Para explicarlo de una forma clara, la soledad es un sentimiento, la soledad es una experiencia subjetiva, es como
cómo yo me siento, no importa cuánta gente tenga alrededor, lo que importa es mi percepción interna. Es una experiencia interna. El aislamiento emocional es un estado de desconexión afectiva. El aislamiento emocional es la incapacidad o dificultad, yo no diría incapacidad, me parece mucho, pero bueno, al menos me corrijo, es más la dificultad real para vincularse emocionalmente con otros. Implica no poder, el aislamiento emocional, no poder expresar sentimientos, recibir afecto, confiar, abrirse emocionalmente, crear intimidad. No es un sentimiento, es una barrera afectiva. Antes dije que es sentimiento, es más una barrera afectiva. Pero bueno, antes hablaba de sentimiento, ahora estaba hablando de aislamiento emocional. El aislamiento emocional es una barrera afectiva. Aislamiento emocional es falta de conexión emocional auténtica. Después voy a hablar de los filósofos existencialistas para hablar del tema del ser auténtico. La falta de conexión emocional auténtica, aunque haya vínculos externos. Lo central es que la soledad es la sensación, el aislamiento emocional es la desconexión. La soledad es algo que se siente. Y el aislamiento emocional se produce, aunque no siempre se sienta. Una persona puede sentir por momentos el aislamiento emocional y no en todo momento. Una persona aislada emocionalmente puede incluso decir estoy bien y no sentir soledad porque está desconectada de su propio mundo emocional y también de su propio mundo interno. La soledad busca compañía, el aislamiento emocional evita la intimidad. En la soledad la persona quiere conexión, necesita cercanía afectiva, busca el vínculo. En cambio, en el aislamiento emocional la persona evita la intimidad, levanta barreras emocionales, puede temer o rechazar la conexión. Un quinto punto es que la soledad puede ser temporal, el aislamiento emocional suele ser un patrón. La soledad ocurre en ciertas etapas, momentos o circunstancias, en cambio el aislamiento emocional es estable y se vuelve una forma de vincularse con el mundo. Puede venir del apego inseguro, traumas, heridas emocionales. El aislamiento emocional puede existir sin soledad. Una persona emocionalmente aislada puede estar en pareja, puede tener amigos, trabajar en equipo, pero aún así no conectarse emocionalmente y no necesariamente sentirse sola, porque su barrera es interna. Y ahí entran los conflictos laborales, ¿no? También está asociado al burnout, al mobbing. La soledad, en un séptimo punto, la soledad puede existir sin aislamiento emocional. La soledad puede existir sin aislamiento emocional. Alguien con buena capacidad emocional puede sentir soledad por una pérdida, un cambio vital, migración, se va a ir a otro país, una mudanza, una ruptura, por falta temporal de vínculos significativos. No es que no pueda vincularse, simplemente le falta ese vínculo en ese momento. A veces algunas personas o todas las personas necesitamos un vínculo, pero no es cualquier vínculo, sino un vínculo que nos resulte significativo para ese momento de la vida que estamos atravesando. En síntesis, la soledad es un sentimiento de desconexión, el aislamiento emocional es una dificultad para conectar afectivamente y bueno, para no hacerlo quizás tan largo, voy a grabar una segunda parte siguiendo estas características. Le pueden dar un like o suscribirse o hacer el comentario que ustedes deseen.